La idea hoy era hablar sobre el lenguaje inclusivo y hemos invitado además, abierto al público, pero algunas invitadas y invitados especiales que lo han trabajado desde la academia, desde la justicia, desde el periodismo, desde la comunicación, que nos inviten también a seguir pensando. El espacio también está dispuesto para eso, ¿no? Para que sea posible hablar mano a mano, como par, ¿sí? Esa es la intención. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides. Les cuento un poquito lo que habíamos pensado. No queríamos armar un panel, a quienes llamamos especialmente se los dijimos, porque lo que queríamos era que circulara la palabra en torno a un tema que nos parece que nos está inquietando a muchas personas y que están apareciendo, si bien desde el feminismo nosotras venimos hace muchísimos años diciendo que hay que trabajar en una modificación del lenguaje, estos últimos 2 o 3 años y sobre todo de la mano de la juventud hay una avalancha por la reforma del mismo. Entonces nos parecía que era bueno sentarnos a pensar cómo hacemos esto, que ya parece una ola imparable y que nos parece súper bien que sea así, pero lo que parece que desacomoda un poco son las formas, los métodos, etc. Entonces nosotras pensamos algunas preguntas disparadoras, digamos como para ir ordenando, pero la idea es que ustedes vayan pidiendo la palabra, levantando la mano y aportando. O sea, Sibila Camps, que es una de nuestras integrantes, pensó un texto con algunas reflexiones, algo cortito, que puede servir como disparador. Entonces la idea es que ella lo lea y después de eso, bueno, ya quien quiera pide la palabra. Bueno, el diccionario es una fotografía del vocabulario de una lengua en un momento determinado. Incluye significados y acepciones y algunas informaciones gramaticales. Pretender ajustarse siempre a esa fotografía es como tratar de emular el retrato de Dorian Gray. Surgen nuevos conceptos, nuevos objetos, nuevas acciones y son necesarias nuevas palabras para nombrarlos. O bien reasignar significados a palabras existentes. Un buen ejemplo es la palabra trucho. Y otros objetos, conceptos, seres y acciones desaparecen y con ellos dejan de usarse esas palabras. Y los diccionarios deben o deberían ir haciendo agregados y descartes en la medida en que los usuarios, usuarias de esa lengua incorporaran o dejaran de utilizar vocablos. También la gramática es una fotografía de la lengua referida a sus estructuras y reglas. Sus cambios son muchísimo más lentos, pero a la larga también son absorbidos. El latín tenía 3 géneros gramaticales, masculino, femenino y neutro. Y no es casual que existiera el neutro en una sociedad donde había eunucos. Ahora, ¿qué valor e importancia tienen diccionarios y gramáticas? Los de establecer acuerdos básicos para que los usuarios de esa lengua puedan comunicarse entre sí. Doy 2 ejemplos personales, referidos a cada ítem. En 1984, mientras estaba cubriendo un festival de varadero en Cuba, una noche cayó un tremendo aguacero y hubo que suspenderlo. Yo estaba hecha sopa y con la ropa toda arrugada. Les comenté a mis colegas cubanos, que eran todos varones. Digo, tengo la ropa hecha un bollo. Me miraron horrorizados. No digas eso, sucede que bollo en Cuba significa concha. El otro ejemplo, referido a la gramática, fue una gacetilla que recibí en 2010 o 2011 de una organización o organismo internacional con una búsqueda laboral de una persona para prensa y comunicación para su filial argentina. Estaba escrita íntegramente en masculino. Y como hay instituciones que todavía ponen ese requisito, pregunté si solo buscaban a un profesional varón. Me respondieron que no, que era indistinto. Por lo que dije que debían modificar el texto, porque realmente estaba planteado como para que únicamente fueran varones. Y cuento un tercer caso reciente. Daniel Feuerstein, en su último libro, Los 2 demonios recargados, escribió los agradecimientos utilizando el femenino como genérico. Más allá de que la mayoría de las personas nombradas eran mujeres, le pregunté por qué. Esta fue su respuesta. Efectivamente, mis agradecimientos son intencionales en género femenino y era con el objetivo de desnaturalizar y provocar, así como el libro en general busca provocar con otros temas, mostrando que el masculino genérico es apenas una convención y que podríamos asumir otras. Te dejó preguntándote por qué estaba así, como muchos otros, me pone, y con eso ya me doy por satisfecho. Escribo esto como borrador de una plataforma para reflexionar acerca de qué sería el lenguaje inclusivo,
¿Qué necesitamos incluir para que refleje la diversidad sexual y de géneros que vamos asumiendo como sociedad? ¿Qué sería innecesario incluir? ¿Qué inclusiones, entre comillas, podrían poner en riesgo el objetivo de comunicarnos? Es decir, vocablos, expresiones o giros gramaticales que no serían comprendidos o que tendrían interpretaciones diferentes de las que les damos, etc. Pienso, por ejemplo, en la conversión forzada al femenino de sustantivos que en sí mismos no indican género. Cuerpa por cuerpo de mujer, un cuerpo puede ser de mujer, de varón, de transexual, de lesbiana, etc. O grupa, que a decir verdad no significa grupo de mujeres, sino ancas, de caballo, de yegua, de mula, etc. Si yo digo mi grupa, la mayoría entenderá que me refiero a mi trasero. Vuelvo al caso del latín. Desaparecieron los eunucos y también desapareció el género neutro. La E, que viene empleándose como herramienta, digamos, del lenguaje inclusivo, es un sufijo que en las lenguas de raíz latina suele o solía emplearse para el género neutro. Pero, ¿incluye o excluye la diversidad? ¿Todas las personas saben, conocen, comprenden qué quiere decir uno o un hablante cuando dice todes? Por otra parte, somos varias las feministas que reparamos en que cuando decimos todes, las mujeres volvemos a estar invisibilizadas. Al supuestamente incluir, también se corre el riesgo de diluir. Lo planteo como uno de los temas. Y creo que por esto, a partir de acá, podemos empezar a pasar en limpio preguntas, charlar, ordenarnos, desordenarnos, etc. A mí me parece que hoy en día el tema del lenguaje inclusivo y de usarlo, bueno, tiene muchas facetas, como todo en la vida, pero es un poco como ser vegano o ser vegetariano. En general, todo el mundo entiende que está bien, que es mejor para nuestra vida en el mundo y en la naturaleza, que es justo y que, digamos, representa luchas feministas y que hoy en día ya creo que excede las luchas feministas porque al tener una ley de identidad de género y de hecho subjetividades que ya no se reconocen binariamente, el lenguaje de alguna manera tiene que hacerles lugar. A pesar de todo eso que teóricamente parece justo, o que mucha gente cree que es justo, cuando se baja el lenguaje, de hecho genera un nivel de molestia, insatisfacción, dificultad, sensación de extrañeza, ¿no? Y es lógico, porque yo, por ejemplo, tengo 39 años, hace 37 años tal vez que hablo de una manera, que concibo el mundo de una manera, y de repente esa letra, o sea, empezar a usar esa letra, es como un cambio que se disfraza de inocente, pero es totalmente fundamental, me parece, ¿no? Y de hecho no es ocioso que cuando vamos a un lugar decimos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, como para decir, estamos todos representados, no voy a sacar de pronto a los hombres y a las mujeres para decir directamente bienvenides, ¿no? Que es lo que un poco plantea el lenguaje inclusivo, porque, o sea, me parece que es un cambio tan fundamental que tiene que irse dando de a poco. En mi caso, por ejemplo, yo escribo de manera inclusiva en mi vida y en mi ficción, pero no hablo de manera inclusiva. Yo interpreto que porque me cuesta pensar todavía la velocidad que necesito para reemplazar esas letras. De todas maneras, sí me imagino de acá a un año, o a 6 meses, o a un mes, hablando ya como mi hijo habla. Yo tengo un hijo de 13 años y para él es lo más normal del mundo decir todes en la escuela, queremos, etcétera. Y cuando le pregunto qué significa esa E, qué representa, me da cualquier tipo de respuestas que para mí son totalmente delirantes, no tienen nada que ver con lo que yo interpreto que significa, pero me parece que está buenísimo que bueno, ellos se autoexplican, digamos, los cambios de una manera que no necesariamente es la misma que tenemos nosotros, ¿no? Y por otro lado, ya para plantear y que otros opinen, yo lo que veo en los medios y en los intercambios míos privados es que la mayor dificultad para aceptar el lenguaje inclusivo tiene que ver con una discusión, digamos, de los arrabales lingüísticos, que es cómo se relaciona la serie, digamos, política con la serie lingüística, ¿no? O sea,
Si el ¿Qué cambio, quieres decir por serie? sí, quiero decir como los eventos, todos los hechos que existen en la sociedad, si están, digamos, si van adelante o van atrás de lo que hace o deja de hacer la RAE o el diccionario o la gramática, ¿no? Entonces, por ejemplo, Beatriz Arlo, en un reportaje, en un artículo que escribió para El País, explica todo lo que está sucediendo acá en la Argentina y dice, bueno, esto es absurdo que las feministas quieran imponer un cambio de manera como casi foquista, ¿no? Como que ellas van adelante y quieren que toda la sociedad cambie, porque si en la sociedad no hay cambios reales en pos de la equidad y en pos de la igualdad y que tengan que ver con, digamos, las luchas feministas, es inútil que cambien el lenguaje. Yo lo que veo es que es totalmente al revés, o sea, la sociedad está cambiando, los jóvenes están cambiando y cambiar el lenguaje es cambiar la sociedad, ¿no? Entonces me parece que más allá del rechazo que se pueda producir o cuánto tarde esto en llegar a los libros que guardan la fotografía del momento, me parece que es un cambio que está sucediendo justamente en la calle, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Cuando vos decís que escribís con el lenguaje inclusivo, ¿estás escribiendo con E o estás tratando de evitar el sexismo, buscando No, otra escribo forma? con E. Reemplazo la O En ficción, vos haces ficción. en ficción y en toda mi vida, digamos, en los mails que mando. O sea, el genérico masculino lo estás reemplazando Por por la la E. E en todo. Sí. No, porque te hago la pregunta porque podrías tratar de, digamos, no utilizar el lenguaje sexista con las formas por ahora aceptadas. Esto ya es un gesto político que está Claro, bueno, es claro, interesante sí. para verlo. Es verdad que de todas maneras me enfrenta a un montón de dificultades, ¿no? Porque hay digamos, sobre qué recorto morfológicamente, digamos, la E, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir el que lea, ¿no? Tendría, ¿cómo hago? El o el la, como ahí hay, entonces ahí pongo quién lea, ¿no? Pero bueno, eso lo voy viendo como, voy borrando y como cambiando y viendo también, lo que me pasa también es que ajusto mucho, siempre poniendo el inclusivo, pero pensando a quién se lo voy a mandar, ¿no? Porque es de nuevo, ¿me va a entender o no? Hay gente que no lo entiende, simplemente. Entonces ahí retrocedo varios años y pongo una X, por ejemplo, que es algo que sí ya está como muy visto. Me parece que lo que más asusta del lenguaje inclusivo es que al poner la E queda algo lingüísticamente posible, digamos, como que es muy, que parece real, digamos, que funciona, ¿no? Por supuesto hay que ajustar algunos usos, algunas palabras, ¿no? Pero me parece que es lingüísticamente posible, que en comparación, por ejemplo, con lo que pasaba o pasa con la X, que al no tener un sonido, es como lingüísticamente incompleto, ¿no? Porque uno lo puede escribir, pero después cuando lo vas a vocalizar estás como ahí, es una I, es una E, es una U, bueno, ¿qué ponemos ahí, no? En cambio la E, en ese sentido, y más, yo hice el ejercicio de escribir una novela con lenguaje inclusivo pensando que iba a ser una cosa totalmente ilegible. Y la realidad es que me encontré que el 99% de la novela es igual, escrita en inclusivo o en masculino no marcado. ¿No? ¿La publicaste? ¿Te la aceptó? No, todavía no. Después, bueno, supongo que pasaremos a eso, ¿no? Pero las formalidades después de las instituciones. Creo que es súper relevante el tema del lenguaje. Siento que nosotros de alguna manera igual estamos bien resistentes. No lo digo yo hace años que ocupo el todos y todas, pero me sale tan natural que, o sea, siempre lo he hecho. Pero en general tenemos una resistencia o sea, el todes todavía no se usa para nada. A mí me cuesta como decirlo, no tenía claridad de si el todes incluía al todos y el todas, o era todas, todos y todes. He estado en varias charlas, encuentros, conversatorios y de alguna manera lo ocupan de manera diferente. Algunas lo incluyen, otras lo separan. Me parece súper relevante que aprendamos de eso. Creo que es un paso súper relevante el cómo nos referimos, el cómo decimos, de alguna manera cómo nuestra lógica también va incluyendo a otros y otras y otros con nuestras palabras. Por lo tanto,
me parece súper relevante que desde lo cotidiano también vayamos construyéndolo, pero tengamos una claridad también, efectivamente, qué es lo que corresponde, cómo se corresponde hacer. Hay mucha resistencia, yo tengo muchos amigos, sobre todo, también amigas, pero amigos que pues, sacan la RAE o me dan una serie de argumentos. De hecho, tengo amigos argentinos que me dicen, acá nosotros decimos la presidente, cuando estaba Cristina decía la presidenta, y yo decía, pero ¿cómo le van a decir presidente si presidenta? No, porque no sé qué. Hay gente que se reconoce como ingeniero comercial en Chile siendo mujer, porque su título dice ingeniero. Arquitecto, lo mismo, las profesiones sobre todo que están más masculinizadas. Entonces creo que es una serie de preguntas, pero creo que es súper necesario como el debate, el escuchar y efectivamente entender de alguna manera qué hablamos y por qué hablamos de esa manera. Hola, yo soy Erika, soy traductora y correctora. El feminismo, o los feminismos, pero yo entiendo el feminismo como la defensa de la igualdad de todos los géneros, no solo la defensa de las mujeres. Y me basta con que haya un grupo de personas con que se siente excluido con el uso binario de él y la, ella y él, para adoptar el lenguaje inclusivo. Yo no sé si la E va a prosperar o no, lo que sí sé es que esto no tiene marcha atrás, el debate está instalado, y no solo acá en Argentina, en distintas lenguas y en distintas sociedades se está dando este planteo, hay distintas estrategias que se están creando en inglés, por ejemplo se usa el they, que era tradicionalmente el pronombre para el plural, ahora se usa en singular como género neutro. En Italia, incipientemente, hay una tendencia de combatir el uso del masculino genérico. Me parece que no hay marcha atrás, el debate está instalado. No creo que nos invisibilice a las mujeres el uso de la E o de cualquier otra solución que se encuentre en el futuro como lenguaje inclusivo, creo que nos incluye a todos. Y en lo personal yo trato de usar la E en mis comunicaciones diarias por WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en lo que sea, uso la E porque me parece que está bueno que incluyamos a todos. Eso. A mí me preocupa muchísimo que no veamos un poquito más allá de esto, ¿no? del micromundo donde nos movemos, las militantes, las redes. Soy afortunada porque a diario me contacto con grupos de sub-20 jóvenes que en el 80% son opositores, opositoras y opositoros, vamos a decir, de lenguaje inclusivo. Me odian porque yo dije, por una cuestión política y por el contexto que estábamos viviendo, yo iba a dar mis clases en lenguaje inclusivo. Me cuesta, por supuesto, ¿no? Yo soy una mujer que pasa los 40 años, entonces me cuesta desconstruirme, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que la E es lo que más ruido hizo, más allá de la utilización de la arroba, de la X, que usábamos acá hace unos años, que casi pasaron de invisible en las discusiones. Lo que pasa es que la E, el TODES, surgió en la calle, ¿sí? Surgió en medio del fuego, en medio de las trincheras, y eso es lo que molesta también, ¿no? Estamos creando una gran incomodidad, nos están pegando, pero por todos lados, con esto de las fake news, con las bromas que se nos hacen por el TODES, con los amigues, por los perrites, que decimos que también hay que ponernos de acuerdo a qué le vamos a poner la E, ¿no? Al sujeto, al predicado, al objeto, vamos a decir la mesa está servida. No, el lenguaje inclusivo era para nombrar las subjetividades, ¿no? Así fue conseguido desde un principio, no sé si estoy equivocada, para decirnos y representarnos nosotros humanamente. Entonces decir les hormigues y les perrites, no, creo que no. Pero nos estamos cuestionando, estamos desacomodando, y a mí me encanta esto, ¿no? Estar desacomodándonos. Y yo empecé también a utilizar, resumidamente, porque también soy de la vieja escuela de la economía del lenguaje. Y bueno, buenos días a todos, decía, ¿sí? Hasta que hace un mes y medio, dentro de nuestro propio gueto, vamos a seguir llamándonos, nos pusimos en jaque. Nosotros nos desaparecemos luego de tantas luchas por aparecernos, por visibilizarnos, que recién hace 39 años que somos, que nuestros derechos son derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos, ahora vamos a decirnos todos y no todas. Y también me
me puso nombrete y digo, ahora sí, ahora digo, no, sí, nos vamos a seguir nombrando nosotras las mujeres cis. ¿Por qué no? Yo digo, ¿por qué desaparecernos en una E? Hay lugar también para la E. Y también lo que me preocupa es cómo lo implementamos esto en la escritura, ¿no? En el periodismo. Que sabemos que también es esto de, vos Sibila sabés, el tema de la economía, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo resumimos en una arroba? ¿Lo hacemos en la letra E, en la letra A? Y demás. Bueno, son preocupaciones. A mí me encanta esta incomodidad que estamos creando. Todavía no estamos, creo que lejos de un acuerdo, pero así como hubo oposición al doblete, al ciudadanos y ciudadanas, al todos y todas, y que después del mes de mayo la RAE con el gabinete de Nuevo de España dijo, bueno, el Consejo de Ministros y Ministras está mal, pero ¿cómo que está mal si son muchas más ministras, son muchas más que los ministros? Bueno, está bien. Entonces, bueno, me parece que estamos creando incomodidades, estamos poniendo en jaque y que algunos resultados ya se están evidenciando y que los procesos sociales son un poquito más acelerados que antes, ¿no? En beneficio nuestro. Pero sin embargo, estos espacios me parecen muy bienvenidos porque la verdad que yo sigo confundida a veces y cuando los sub-20, las sub-20 me tiran pedradas, ¿no? Diciendo, vamos a hablar con la decana porque está activa. Esta señora va en contra de lo que dice Fernández Soció, ¿no? Entonces, de la lengua y la parola, ¿te acordás del código y el mensaje? Que el código vos me podés ayudar, el código como es intencionado, arbitrario, el mensaje intencionado, arbitrario, el código no es algo instituido, la palabra es algo instituido, lo otro es el mensaje es armado. Esta señora está hablando mal. Entonces, bueno, hay una gran ola del color que tenga, celeste, verde, gris, que se opone en el sub-20, que están muy resistentes al lenguaje inclusivo, ¿sí? Pero como digo, la letra E entonces salió a la calle y por eso es que hace tantísimo ruido y en cambio la X y la arroba salieron de los escritos nuestros, de las academias de los 80, 90 y casi que pasó. Yo justo el otro día tuve una conversación con una amiga sobre eso. Y llegamos a la conclusión de que, o sea, si a un animal le ponemos un género masculino o femenino, o un género que no, digamos, o sea, que es más violento en realidad. Entonces, o sea, yo sí diría les perites, porque sí hay una cuestión, o sea, hay sexualidad, hay sexo, hay una idea como una idea de género que imponemos sobre un animal que no opino nunca nada al respecto. Entonces, a mí la E no me parece errada en ahí. Ahora sí, decir le me cite, me parece que no, porque no hay un ser vivo ahí en cuestión. Eso por un lado. Me encantó lo que dijiste de que la E surgió en las calles, porque es eso, y siento que está funcionando como consecuencia de lo que vos también decís, o sea, está funcionando porque funciona, porque el sistema lingüístico lo admite, porque es, digamos, sonoramente funciona. A veces como que genera ruido, porque como hay ciertas palabras donde la E marca masculinidad, ¿no? Cuando dijiste, por ejemplo, no me acuerdo, profesores, opositores, ¿no? Ahí la E marca masculino. Habrá que ver, ahí también me parece interesante como el uso creativo con el lenguaje, decir mi cuerpo. Yo lo noto, lo siento más como un juego y como generar esa incomodidad, más que decir, bueno, o sea, me parece más como una provocación en ese sentido y me lo tomo como desde su lugar y con una sonrisa de amiga. Pero hay una cosa más que no me anoté y ya me olvidé que quería comentar. Pero sí, creo que, o sea, como que o sea, eso, que la juventud lo está adoptando tan masivamente y enseguida y sin ningún problema porque funciona. Emilio. Mi nombre es Emilio Sánchez, soy periodista y editor. Integrante de la REDPAD también. Integrante de la REDPAD y solamente voy a salir en defensa del fundador de la lingüística moderna, Saussure. Lo que dice es que en el sistema de la lengua lo único estable es el cambio. Eso es una de las definiciones centrales. Siempre reconoció que el sistema de la lengua, la única estabilidad que tiene es cambiar constantemente. O sea que
va a cambiar, eso digamos, no depende ni de la RAE ni de nadie, es algo que dijeron acá en la moción de calle. Y después sí, en mi caso, en mi trabajo, en los libros que a veces edito, en las publicaciones que edito, hay una resistencia enorme ya solamente en el binarismo. O sea, en lograr un lenguaje que represente a las mujeres ya es un problema. Porque también hay como una idea de que, bueno, no hay un buen uso del genérico, entonces todavía seguimos con enfermeras, abogados y todo ese tipo de cosas. Pero me parece que hay como una especie de, que se puede llegar con el tiempo a una especie de híbrido donde, digamos, profesionales del derecho y digamos todos, digamos, en el sentido de que, digamos, el latín ya tenía neutro, no, la idea de un neutro ya existe, me parece que la diferencia es que la E no es un neutro. Entonces, la búsqueda anterior a la aparición de la E, de marcar la diversidad, era la búsqueda de un neutro, que no coincidiera con el masculino singular. Ahora eso cambió. Entonces, creo que lo difícil va a ser es que tal vez podamos ir asumiendo, al menos en la prensa crítica, al de hablar, cada uno hable. Ninguna opinión sobre eso. Sí es cierto que las personas más jóvenes hablan con todo eso. Y se llega a ese tipo de ridiculeces de lameses o abraces. Pero más allá de eso, sí hay una forma tal vez podamos conseguir más adelante encontrar un híbrido donde marquemos la E, porque es importante, y también marquemos cómo lograr profesionales del derecho a la salud, si tenemos que ir con la enfermera. Creo que uno de los problemas grandes es el genérico y la red, es uno de los problemas más grandes que tenemos, al menos que veo editando. ¿No? Me ha pasado, hace poco edité un libro y lo traté de pasar al lenguaje inclusive fue punto por punto con el autor, por teléfono, que quería. Poner quién es acá, etcétera, así. Y ahora hay un libro de Mamá Cultiva, que es el primer libro que leo con todo. Y todo el libro está así, y la verdad que no molesta, no me parece. Creo que, digamos, si operamos por sustracción y sabemos cuándo poner todos, cuándo usar la E, va a ser mucho más fácil que podamos llevarlo a texto que sea realista. En cambio, digamos, si lo usamos como único recurso para romper, va a ser más difícil. Me da la impresión de que el tema de la economía del lenguaje es muy importante para ser realmente, con eso realmente poder practicar. Solo salir en defensa de eso. Para mí hay como un par de cosas como muy centrales para empezar a analizar, si se quiere, el lenguaje inclusivo en qué consiste. Porque me parece muy interesante también la idea de que surge de las calles. También me parece que por eso se puede dar como mucho el juego. Digo, yo me acuerdo estar hablando con divisiones y decir tipo, sí, porque vamos a ir representantas a hablar con diputadas, y salía del curso y me reía y me parecía como lo mejor del mundo haber dicho representantas. Es una cosa así de chiquita, pero me parece que también en el imaginario colectivo, quizás un poco arcaico, genera como un momento de ¿qué pasó? Que me parece que también es lo que buscamos hacer, digo, cuando planteamos las discusiones feministas, de empezar a comernos todos los espacios y de empezar a dar disputas en todos los espacios. Uno de los espacios para mí es la palabra, porque digo, justamente lo tabú es lo que no se nombra, y si no se nombra, por ejemplo, a una disidencia, lo que esté que no sea varón o mujer no existe. Si no se nombra a las personas trans en la forma, o sea, cuando nosotros hablamos, no existen casi las personas trans, pero sí, efectivamente están, y efectivamente tienen una esperanza de vida de 40 o menos de años. Entonces, también me parece como muy interesante que de cada uno desde su trinchera pueda ir adoptando el lenguaje. Digo, yo particularmente en los exámenes de lengua incluso escribo con la E, y mis profesores no me suelen decir nada. Pero nada, me parece muy interesante esa lógica de también sí empezar a dar las discusiones y defenderlo quizás desde nuestros espacios, porque también hay algo que me parece muy interesante, que es que las instituciones van a ir siempre detrás, porque las instituciones justamente se sostienen en una estructura que hoy en día es patriarcal. Entonces, desde ya que van a ser esas sus trincheras para defender la voz, por ejemplo.
Digo, desde ya que en los textos de las escuelas de repente no va a aparecer tipo con la X o con la E o la arroba, sino que va a seguir apareciendo todo con O, o la educación sexual, digo, ni se va a nombrar. Entonces, me parece también como interesante ver eso y tratar de, por ejemplo, no sé, particularmente la cuestión con la RAE, bueno, pero también si es algo que se empieza a masificar, digo, no siempre hablamos de la misma forma nosotros. Una vez vino Karina Alperi y nos contaba que murciélago, ponele, esto es como una marginalidad, que murciélago no siempre se dijo así, sino que antes se decía murciégalo, y que hubo alguien que dijo murciélago y otras personas que le creyeron que se decía así y empezaron a decirlo así. Entonces es como re interesante, pues lo que también planteaba Emilio, creo, que el lenguaje está en constante cambio todo el tiempo, también porque se amolda a las necesidades y se amolda a los conflictos y a lo que va sucediendo día a día. Hoy en día me parece que sí, que existe una decisión política de empezar a visibilizarnos no solo a nosotras, sino también a nosotres, y con eso traer las disidencias, pero como que más interesante también sería, por ejemplo, no solo visibilizarlos en el lenguaje, sino visibilizarlos también, no sé, con cosas como la ley de cupo trans, o mismo que haya personas trans que dejen de tener como única opción laboral la prostitución y, no sé, tengamos una diputada de trans. Que haya un movimiento social que ataque o se mueva en cualquier nivel o en múltiples series, como dijeron, de lo social, me parece bien y no es algo que uno deba intervenir, por lo menos desde el punto de vista técnico. Lo que voy a intervenir es porque veo que hay ese campo que se dice es problemático, ¿no? En varios comentarios se registran los problemas de ejercer el cambio, tanto para el que lo ejerce como para el interlocutor. Yo llamaría la atención sobre una cosa: la decisión de pensar el lenguaje desde lo lingüístico, desde la gramatical, y enfocarse en las letras, como se dice acá, ¿no? Usar la E, o una X, o la arroba, me parece que presupone un montón de decisiones políticas e ideológicas que después se convierten en problemas en otro plano. Y yo creo que eso me parece que es importante tener en cuenta, que si uno dice que el cambio social va a estar en lo lingüístico, por ejemplo, y no en lo discursivo, toma un montón de decisiones que después van a tener consecuencias. Y me parece que si va a pensar el movimiento en el que está, que no tiene por qué pensarlo todo el tiempo, uno actúa y listo. Pero no sé si notaron que se dijo al mismo tiempo que los jóvenes son los que usan automática y masivamente la E o el lenguaje inclusivo, y que según ellas son los más resistentes al lenguaje inclusivo. Hay un grupo de jóvenes también que son muy resistentes. Sí, quizás son otras edades, pues hablan de universitarios, quizás acá se habla de los... Bueno, eso no mucho más, digo que decir lengua, decir letra, decir palabra, decir gramática, presuponer, yo tengo casos, algunos presentes acá en las redes, que cada vez que hago alguna intervención, que soy más bien resbaloso y lateral sobre estos temas, me bajan línea 3 párrafos de cómo se usa. Nunca lo discutimos en las redes, pero toma una decisión gramatical. Piensa que la lucha es una lucha por cambiar la gramática. Y esa es una idea, y termino con esto, de pensar que la vida social es una cosa y la gramática es otra y que tienen alguna relación. No hay ninguna vida social fuera de lo discursivo. Lo discursivo no representa lo social. Lo dijeron, es lo social. Todas las relaciones que tenemos en la vida social se expresarán en lo discursivo como en otras series de la vida social, pero se expresan, están ahí. O sea, no es que se descubren. Cuando uno piensa en relaciones sociales, encuentra que discursivamente uno quiere cambiar el vínculo con los alumnos y encuentra que lo discursivo
habitual es un límite, pero no necesariamente los alumnos, cuando uno interviene en lo discursivo, toman el conjunto del cambio. Se pueden pelear por el cambio en la interacción o por el cambio en lo discursivo. O sea, me parece que esas cosas las veo como presupuestas y que se enfrentan los problemas, que generan ese modo de enfrentarlo sin conciencia de ello. Entonces, mientras no haya problemas, hay que darle para adelante, ¿no? El tipo que gana no se toca. Pero cuando empieza a haber problemas, a mí me parece que sería útil rediscutir si cambiar una letra es lo que nos va a cambiar la vida. Por más que nos guste que estar subidos a ese colectivo, digamos. Eso es más. Patricia Gómez. Y quiero hablar de política porque usar la E, usar la X, no usarlas, utilizar el masculino, decidir que la gramática de la Real Academia Española, con su género no marcado desde el 2009, es una decisión política. Es una decisión política de las instituciones utilizarlas y es una decisión política de los sujetos no utilizarlas o no. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado tenemos políticas de lenguaje y por otro lado tenemos el lenguaje de la política. Y me parece que esto que parece un juego de palabras está dando lugar a una discusión, en cierto sentido, que no me gustaría que perdiéramos de vista cuando decidimos si vamos por la E, la X o el arroba. La X y el arroba, voy a contar una experiencia personal de por qué decidí dejar de usarlas, y fue en el preciso instante que una persona con deficiencia visual me dijo, bueno, sos muy inclusiva cuando escribís. Claro, el tema es que yo no te puedo leer o no te puedo escuchar, porque claro, ninguno de los software que tienen lectura de Tollback o este tipo de dispositivos para las personas con disminución visual pueden hacer un registro de lo que quienes estamos sentados aquí y nos creemos muy progres puede llevar adelante una persona con dificultad visual. El uso de la E, en lo personal, me parece una decisión política para incluir a esas personas que independientemente de que sean cis o no, de que sean la opción sexual que tengan, la opción etaria, la opción que tengan, no pueden leerse y no pueden comunicarse. Y esa es, para mí, una de las opciones políticas del lenguaje inclusivo. Esto en relación a lo que tiene que ver con la E, y que bien podría decir, bueno, pero esto que tiene que ver con la discusión de la invisibilización de las mujeres detrás de la E. Efectivamente, no todo tiene por qué quedar subsumido en la E. Si nos encontramos en un auditorio o en un colectivo en donde todas sean mujeres independientemente de su opción sexual y deciden utilizarla y nos dirigimos en estos términos, pues bienvenido sea. Pero lo que también quiero que no perdamos de vista es que esta es una discusión de personas blancas, ilustradas, con interés en la temática, que somos muy poquitas estas personas que estamos discutiendo esto. Entonces, tal vez pensar en cómo estas políticas del lenguaje, que sí constituyen sujetos, y no solo sujetos sociales, sino que fundamentalmente constituyen sujetos de derechos para que puedan hacer ejercicios de esos derechos, cuáles van a ser las estrategias que nos vamos a dar para esa inclusión. Cualquiera de nosotros o nosotras que viaje por el interior del país y trabaje estas cuestiones, perdón, ni siquiera el interior, cualquier otro lugar de la ciudad que no sea particularmente sensible a estas cuestiones, no solo que no lo moviliza, sino que puede tener hasta una cuestión reactiva al mejor estilo Feynman, digo, como el paroxismo de la resistencia al cambio, pero que también tiene un lugar de discusión. Yo no trabajaría tanto en una lógica, bueno, los jóvenes o las jóvenes son más proactivas al uso de este tipo de lenguaje inclusivo, porque hay jóvenes y jóvenes que son antiderechos, personas adultas que no lo son. Me parece que el clivaje no pasa por la edad, sino que me parece que el clivaje más
pasa por el sector social y el acceso a determinados bienes educativos y culturales que cada vez están un poquito más restringidos. Nada de eso. De lo que escuché someramente, un punteo que hice, que creo que más allá de Saussure y de cómo planteemos la gramática, hay un debate que se da en la calle, que eso no es común, no ha pasado en otras situaciones con el idioma, que en la calle se debata el idioma. Para mí eso es histórico y que tiene que ver con otros debates que se están dando, porque ¿qué es lo que plantea la E? ¿Qué representa la E para esa persona que dice yo no la voy a usar nunca? Es no me quiero acostumbrar a otro lenguaje diferente desde que hablo desde de chica, de chico, de chique. No, en realidad son otras cuestiones que se están debatiendo en ese momento porque se lo considera relacionada justamente con esos derechos que han sido avasallados durante mucho tiempo. Yo recuerdo haber estado en el Congreso de la Lengua Española que se hizo acá en Argentina y yo lo sentí agresivo, ¿sabes? Recuerdo que era un auditorio lleno de mujeres, lleno, repleto, la mayoría docentes, y ver que quienes se exponían eran todos varones, excepto, no sé, una o dos, en 30, en 40, en 50. Era algo, ver eso, ¿no? El varón ahí sentándose, diciendo, impartiendo cómo se debe decir, qué es lo que interesa, lo que no, y las mujeres ahí escuchando. Por eso me parece que esta discusión con respecto a presidenta, por ejemplo, que se dio, obviamente que es política, y más allá de lo partidario, es eso lo que contaban que pasaba en Chile, creo que decían, de dejar de decir arquitecto, ingeniero y siempre, ¿no? Todo lo que es ilustrado, lo que tiene poder, que sea masculino, y empezar entonces ahora a darle a otras identidades el lugar de que lleguen a esos lugares. Yo creo que ese es el gran debate, porque en realidad el español es una lengua viva, no hablamos como no sé, en la época del Quijote, ni nadie pretende hacerlo, o sea que se supone que cambios va a haber, y cuando incluimos los cambios en cuanto a, no sé, a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, no hay resistencia a esos cambios. Se adaptan los cambios de la nueva tecnología, bueno, de repente decimos resetear, un montón de otras palabras, sin que haya una discusión por eso. Nadie siente su lengua tan atacada. Pero sí el debate que se armó con el hecho de presidenta, por ejemplo, muestra que ahí se están debatiendo otras cuestiones. Y bueno, la E también viene a encarar esto. Ahora son otros los derechos que queremos que verdaderamente sean activos. Eso es lo que pienso para ser somera y corta y breve. ¿Sandra? Sí, es una pregunta en realidad que me parece que está sobrevolando y yo tampoco la tengo clara, que es ¿qué sentimos quienes estamos acá cuando usamos la E? Si está representando solo a colectivos de la disidencia o nos está representando a todas, todos, todes como colectivo. O sea, me parece que ahí estamos como medio en una historia, porque decimos, bueno, si somos todas mujeres usamos la A, pero también estaría representando específicamente a colectivos de la disidencia. O sea, me gustaría saber qué sentimos. Yo ya sé que no tenemos como una precisión en torno al tema, pero me parece que ahí hay una ambivalencia. O sea, si es solo para esos colectivos o si la E nos está representando a todas las personas, que creo que es un poco también aparecía cuando Sibila decía a la feminista, bueno, desaparecemos, ¿no? Si no está la... Es como una pregunta para saber qué consenso estamos teniendo en torno al tema. Si es un no genérico o si es específico para la diversidad. Exacto, porque me parece que están las dos cosas dando vueltas en lo que estamos diciendo. Todos, todas y todes. Claro, y a la vez, claro, y ahí representaría colectivos de la disidencia y a la vez está el todes para hablar de todas las personas. También podríamos pensar que en un futuro la lengua, el todes fuera las dos cosas, pero hoy no me queda claro cuál es nuestro consenso en torno a esto. ¿Gustavo? Sí. Bueno, yo voy a hablar desde el lugar de una persona que usa la E en primera persona y la verdad que yo lo siento como una apropiación, el todo es genérico. Como un genérico, para todas las personas. Sí, me parece que no hace falta, para mí me parece todavía mucho más revolucionario decir todas, en cualquier contexto, aunque sea una sola piba entre 80 varones.
Me parece muy bueno el objetivo de incluir. Primero que me parece que no hace falta, por respeto a una minoría, obligar a todo el resto del mundo a usar el pronombre de la minoría. Segundo, que me parece que invisibiliza. Tercero, les invito a que por favor no consideren que toda la gente trans es gente que no es ni varón ni mujer. Porque la mayoría de esa gente ha hecho un enorme esfuerzo para ser reconocidos y reconocidas como hombres y como mujeres. Y cuando les tiramos la E, muchas veces les estamos ofendiendo. Entonces, para mí incluir es que toda esa gente estuviera acá hoy, discutiendo acá con nosotras y con nosotros y con nosotres. Había invitadas, Pau, Sí. digamos, había como 5 personas trans Sí, invitadas. está Violeta Alegre. Por distintas razones no podían, Mira, se fueron algo buscando, fueron pasa que es especialmente un invitadas. debate que se da por fuera de la comunidad, incluyendo a la comunidad, hablando en nombre de la comunidad y diciendo cosas como que, no sé, los eunucos son personas trans o no binarias. Invitamos especialmente al O que no llegamos a los 40 años, yo lo pasé hace rato los 40 años. Digo, realmente somos un montón de personas que esas son las cosas que nos hacen sentir que no nos ven. Mucho más que cuando dicen todos y todas. Entonces, sigamos pensando. Yo creo que re da estallar el idioma. A mí particularmente cuando escribo me gusta dejar un guión bajo. Como llene aquí con lo que corresponda, ¿no? Y me encanta que haya todas las subversiones posibles a la lengua y que la gente sub-20 lo esté usando ya por default. Pero cuando hablamos de inclusión, tomémonos como un tiempo para... ¿Cuáles van a ser las políticas de inclusión? Porque quizás si Pato Bullrich saca un cartel diciendo a todos los ciudadanos que se vayan de la ciudad, no sé si lo incluye. Digo, como el lenguaje solo por sí mismo no dice nada. Queremos hacer una política de inclusión, tenemos que llamar a las compañeras, a los compañeros y compañeras y decir, vengan, siéntense acá. Trabajo en un lugar que es súper feminista y trabajamos con y para mujeres. Y todo el tema del lenguaje como que ronda todo el tiempo, entonces como que yo al principio era de esas personas que se resisten un montón, que no quieren saber nada, que me están diciendo, hasta que entendí que es re importante y que es un gran paso. Yo considero igual que... ¿Mauro era tu nombre? Pau, que no sé si es inclusivo la E, incluso la E es bastante masculino, pero sí es empezar a dar ese primer paso de que una palabra en masculino con una O jamás puede ser genérico cuando nosotros estamos marcando una A para mujeres. Entonces entonces me parece que es como que nos pone en igualdad de condiciones ante esas diferencias. Pero es un paso, o sea, todavía faltan 1.000.000 de pasos. Y en esto que marcaban de, nos invisibiliza a las mujeres, es como que viene a la par. Al lado de esa E hay que reforzar la A. Cuando somos todas mujeres somos nosotras, somos todas. Y cuando estamos todos mixeados, somos todes, somos nosotres, somos algunes. Pero como empezar a reforzar que esa A, porque como decía Paola, A hoy choca. Yo trabajo con muchas mujeres y poner en un mail gracias por confiar en nosotras a la gente de la playa y como, son mujeres y laburan bien. Como que... Sí. Laburan como hombres. Claro. Algunos lo quieren decir. Soy como varones. Pero nada, me parece que hay que entender eso, que son pasos que vamos dando para llamar la atención, para dar el alerta, para decir, che, esto no está terminando de cuajar ahí, pero no hay que darlo por absoluto y tampoco hay que darlo como si todo el mundo no lo habla, no está funcionando, si todo el mundo no lo habla es porque todo el mundo se resiste. No, estamos dando los primeros pasos, va a llevar un tiempo. Como se hablaba, las generaciones más chicas lo hablan con súper naturalidad. No podemos esperar tampoco que gente que hace 40, 50, 60 años habla con la O, de pronto empieza a usar la E con completa naturalidad, porque se va a resistir, porque le va a costar, porque tiene una forma naturalizada que la estás poniendo en jaque todo el tiempo y se va a resistir.
hay que hacer más foco en las generaciones chicas que empiezan a incluirlo para que cuando esa gente sea grande sea completamente natural. Los cambios no se dan de un día para el otro, son progresivos. Soy periodista y editora de Cosecha Roja. Bueno, cuando me invitaron acá pensaba que de qué voy a hablar. Yo en realidad quería más venir a escuchar que otra cosa. Me parecía que por ahí un pequeñísimo aporte que podía hacer era contarles este proceso que estamos viviendo también. No sé si decir en las redacciones, en nuestra redacción por lo menos, en Cosecha Roja. Dicho esto, aclaro, Cosecha Roja es una redacción muy chica. Físicamente todos los días trabajamos 3 personas y después hay colaboradores y colaboradoras freelance, digamos. Pero quiero decir, no sé si se está dando en todas las redacciones, no sé si Clarín tiene esto, no sé si La Nación tiene esto, no lo sé. Y me venía a la mente esto cuando ella hablaba de los microclimas en los que a veces estamos y que pensamos que las revoluciones que estamos dando, los procesos que estamos viviendo está pasando, wow, está pasando como en todos lados y la realidad es que no. Pero en Cosecha Roja sí, y particularmente porque Cosecha Roja es un medio feminista y es un medio que además tiene una comunidad de lectores y lectoras que constantemente nos están poniendo a prueba y exigiendo de alguna manera empatizar con nosotras y con nosotros. Y me río porque con respecto a lo que decías vos, muchas veces cuando escriben, nos escriben en las redes o nos escriben un mail, hablan de las chicas de Cosecha Roja. No somos todas chicas de Cosecha Roja, somos 2 chicas y un chico. Y sin embargo, como somos un medio feminista, está sobreentendido que somos todas mujeres, y no es así. Pero el proceso que se dio me pareció súper interesante. Un día nos sentamos a charlar qué íbamos a hacer con el lenguaje inclusivo. Porque de repente tenemos a Nailin, que es nuestra redactora y community manager, y que es la millennial del equipo, y que ella escribe con E hace un montón de tiempo, y siempre, y lo hará siempre. De repente tenemos a Sebastián Ortega, que es el redactor, que es un gran periodista e investigador, periodista policial sobre todo, y que se dedica sobre todo a escribir notas policiales y de violencia institucional, y que él no escribe ni con la E ni con la X. Él sigue escribiendo, sí escribe con, por ejemplo, todas y todos, pero no usa lenguaje inclusivo con E. Y yo, que soy más de los 30, casi 40, digamos, siempre hace un tiempo que vengo escribiendo con la X. Entonces era como un quilombo, o sea, no había manera de aunar, digamos, las notas y de tener una línea editorial en cuanto al lenguaje inclusivo. Entonces nos pusimos a charlar de eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo soy la editora, pero no es una redacción verticalista. O sea, casi todas las decisiones las tomamos más bien en equipo. Entonces yo no voy a decir, bueno, no, todos y todas escribamos con la X porque yo escribo con la X. No. Bueno, ¿cuál es la mejor opción? Lo que decidimos en principio es que nosotros también recibimos muchas notas de colaboradoras y colaboradores. Entonces, en principio, respetar cómo escriben los colaboradoras y colaboradores. Pero fíjense qué loco esto y cómo está todo tan en ebullición, que muchas veces recibimos notas que hay una mezcla de E y X de un mismo autor o autora. O de que a veces usan la X en el título y adentro la E, y entonces tengo que estar con el ojo puesto ahí, como decía también el editor, por ahí esta cosa de tener que estar muy puntillosa, mucho más que antes como editora, porque hay hasta un quilombo, digamos, en los cerebros, de que todo el tiempo se contradice, ¿no? Entonces, se lo respetamos a los autores y autoras, y después lo que hacemos nosotros es decidir. Nosotros tenemos una comunidad lectora, por un lado, de mujeres jóvenes feministas, y por el otro lado tenemos también una comunidad que nos sigue, de mujeres y varones, que nos sigue mucho por la cuestión policial y de violencia institucional. Y la realidad es que la mayoría de esa comunidad rechaza muchísimo el uso de la E y de la X. Es como que pero aparte hay como una cuestión muy, no tengo dudas que es una cuestión política, hay una cuestión muy de odio, de putearte porque pones un título con una E, de una cosa que vos decís, bueno, para un poco, flaque, para un poco. Y entonces decidimos que las notas que tienen que ver con violencia institucional sí manejamos la cuestión de A y O,
pero no ponemos E o X. Sí lo hacemos con las notas que tienen que ver con feminismo, aborto, violencia machista y demás. Esa es una solución que hasta ahora encontramos, pero que seguimos todo el tiempo como preguntándonos a ver qué funciona. Y a mí me parece maravilloso estar viviendo este proceso, no solamente a nivel sociedad, porque insisto, creo también que estamos algunos en un microclima, pero sí a nivel periodístico y a nivel redacción en este caso, me parece muy maravilloso tener que estar todo el tiempo viendo, a ver, bueno, ¿cómo hacemos ahora con esto? O sea, ya va más allá de las temáticas de la visión y de cómo vamos a encarar una noticia, sino de cómo la vamos a escribir, cómo vamos a poner una letra, me parece muy, muy positivo y muy bueno. Bueno, esa es la experiencia que tengo yo. Lucía. Hola, bueno, soy Lucía, estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires y hay una cuestión con lo que iban diciendo por ahí del revuelo que tomó la discusión de la E hoy, vinculado a otras formas de incluir en el lenguaje que se usaron previamente, que me parece que hay un factor que es central, que es el hecho del contexto en el que nos encontramos hoy en día. Digo, no es menor que, por ejemplo, cuando a la compañera que está ahí dijo diputadas indecises en la televisión y la levantaron todos los medios de comunicación, estaba en la puerta de un colegio tomado de cara a la vigilia, o sea, en el marco de la vigilia por el 8A. Entonces, digo, hay un contexto en donde, por un lado, hay el mundo feminista, que sí es un micromundo, pero es un micromundo que por suerte se va ampliando cada vez más. Por suerte, ese micromundo tiene horizontes políticos de ampliarse, horizontes políticos de encontrar nuevas fronteras, nuevas discusiones, que de repente hablar sin la E resulta un pecado. A mí me pasa, yo tengo 19 años, milito mucho con niñas de, bueno, niñas 18, 17, mi edad prácticamente, pero que a mí me cuesta decir la E y me saltan a la yugular de repente cuando no la puedo decir o cuando no me sale, pero de repente te vas de ese micromundo y aparece el conservadurismo atroz que está creciendo, no solo en la Argentina, sino en la región, que está en las redes sociales, o sea, los bots por todos lados, en Twitter, en los medios de comunicación, notas editoriales de diarios, criticando el lenguaje inclusivo. Y es porque también estamos en un contexto en donde cada vez se tensionan más las discusiones. Digo, las discusiones están cada vez más como el purismo, pero recíproco. Digo, no es que hay un purismo de un lado y el otro que, bueno, tiene una cuestión mucho más progresista, sino un purismo mutuo, pero bueno, uno, vamos a ser completamente simplistas, uno bueno y uno malo, que termina generando un montón de conflictos. Yo creo, digo, del lenguaje inclusivo hay un montón que se puede decir, un montón que se puede analizar, pero hay una cuestión central que es, tal vez sí que nos resulta más fácil a quienes tenemos ciertos, no sé, marco cultural, capital simbólico particular, digo, tenemos tiempo básicamente para discutir estas cosas, si no estamos trabajando 80 horas por día, que es, digo, empezar a problematizar, empezar a cada vez más avanzar a partir de las discusiones que vayamos teniendo y llegar a nuevas síntesis, que es lo que te genera el lenguaje inclusivo, porque cuando vos tenés a diputados y diputadas y diputades por ahí hablando en las sesiones del Congreso con la E, algo inédito, en el marco de una sesión inédita como fue la del aborto, es que se empiezan a ampliar estas discusiones a lugares en donde tal vez nunca se hubiese ni pensado decir todos y todas, donde por ahí nunca se hubiese ni pensado imaginarse que la mujer estaba siendo invisibilizada en el lenguaje. Entonces, digo, fundamentalmente lo que te da el lenguaje inclusivo, lo que te da todas estas discusiones, lo que te da todo este momento espectacular que estamos viviendo dentro de las discusiones feministas es la posibilidad de problematizar cada vez más lo que tenemos instaurado, problematizar las instituciones, problematizar lo que antes, ni siquiera digo que estaba naturalizado, que sí, sino que ni siquiera era posible de cuestionar, aunque sea un poco, y ampliar un montón. Yo, y con esto cierro, así no me extiendo demasiado, pero, por ejemplo, cada vez que hablo con niñas de menos de 14 años, me hablan con la E y me hablan con la E como si estuviesen hablando con la O, o con mi O al menos. Es muy increíble eso y te da la pauta de que muchas veces los cambios van de lo particular a lo general. Digo, todo, más que nada en el lenguaje, hay palabras que nunca pensábamos que se iban a poder generalizar y de repente estaba todo el mundo diciendo selfie. ¿Por qué? Ni idea, pero bueno, son como las pautas que te van dando todas estas discusiones y que inevitablemente van a llegar a buen puerto, porque todo lo que implica políticas de inclusión o ampliación de derechos es para bien